en el video pasado definimos lo que eran los ínfimos y los supremos. Y habíamos planteado la duda de si existía si para cualquier conjunto no vacío y acotado superiormente existía un supremo. Y bueno, la respuesta es que no, y todo lo que vamos a hacer ahorita va a servir para construir el contraejemplo a dicha afirmación. Y de hecho, pues va a servir para caracterizar a lo que es el primer número irracional, ¿no? Número racional va a ser los números que no son racionales, ¿no? Entonces, bueno, va a tener esos dos propósitos esto. ¿Ok? Entonces, bueno, para esto vamos a necesitar unas definiciones auxiliares y unas proposiciones también auxiliares. Lo primero es definir. Vamos a definir que para cualquier x en los racionales, luego lo extendemos a los reales también, x al cuadrado se define como x por x. ¿Vale? Y aquí tenemos una pequeña proposición. La primera es que si x es distinto de 0, entonces x al cuadrado es distinto de 0, y aparte, x al cuadrado, su inverso, es lo mismo que el inverso de x al cuadrado, ¿vale? Y luego lo siguiente es que el x por y, eso elevado al cuadrado, es lo mismo que x al cuadrado por y al cuadrado, y luego que x sobre y al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado sobre y al cuadrado, ¿vale? Las demostraciones son muy sencillas. Primera, pues esta parte va a ser por contradicción. Supongamos que x al cuadrado es igual a 0 con x distinto de 0, entonces tendríamos que x por x es igual a x por 0, y podemos aplicar cancelación, y tendríamos que x igual a 0, ¿no? Pues eso contradice que desde el principio nuestra x era distinta de 0. Luego, justamente, vamos a demostrar la segunda parte, que es que el cuadrado, su inverso aplicativo, es igual al inverso de x al cuadrado. ¿Cómo se demuestra eso? Pues recuerden, queremos demostrar que un número es el inverso de otro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir demostrar que por este numerito es igual a 1. ¿Vale? Y pues vamos a desarrollarlo, ¿no? X al cuadrado por x a la menos 1 al cuadrado, por definición sería x por x a la menos 1 por x a la menos 1, ¿no? Así se definió esto, pero luego x por x a la menos 1 es 1, y luego x por x a la menos 1 nuevamente es 1, entonces te da 1 como resultado, ¿no? Y por lo tanto, en efecto, el cuadrado de x a la menos 1 es igual a x a la menos 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está esa parte. La otra va a ser, de hecho, más sencilla de demostrar. Bueno, igual, ¿no? Tenemos que x por y al cuadrado sería por definición xy por xy, y podemos quitar paréntesis y todo por asociatividad y conmutatividad, irlos moviendo. Tendríamos que esto es x por y, ¿no? Y pues esto por definición es x al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Finalmente, para lo de la división, tenemos que x sobre y al cuadrado, por definición sería x por el inverso de y, todo eso al cuadrado. Por la propiedad anterior, eso es x al cuadrado por el inverso de y al cuadrado. Y por lo que tenemos arribita, eso es igual a x al cuadrado por y al cuadrado, su inverso, ¿no? Y eso por definición sería x al cuadrado sobre y al cuadrado, ¿no? Claramente aquí estamos suponiendo que la y es distinta de 0, ¿no? Para poder desde el principio expresar x sobre y. ¿Vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto, vamos a pasar a otra proposición. Esta proposición es una proposición de los naturales, por eso probablemente quizá la debimos de haber demostrado en los naturales, pero quizás se hubiera sacado de onda porque apenas la íbamos a utilizar hasta ahorita. ¿Qué nos dice esta proposición? Nos dice prácticamente que todos los números o son pares o son impares. ¿Y cómo caracterizamos a los pares? Los pares son aquellos números tales que dicho número es igual a 2k para alguna k natural. Recuerden, todo esto es en los naturales. Y los impares son aquellos que son 2k más 1 para alguna k en los naturales, ¿no? Eso nos dice la primera parte, y la segunda parte es la que nos permite decir que pasa una o la otra, pero no las dos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es cierto que exista una n en los naturales tal que existan k y k' naturales, de tal forma que 2k es igual a n es igual a 2k' más 1. ¿Vale? Bueno, tengan esto muy presente. Y también les sirve para ver cómo se caracterizan también en forma de enunciados las tricotomías y tal cosa, ¿no? Es decir, eso de que se cumple alguna de ellas, pero no combinaciones de ellas. ¿Vale? Bueno, la prueba sería primero la parte de que no existe uno que cumple las dos, y esto pues nuevamente va a ser por contradicción, ¿no? Vamos a suponer que sí existe una n con esas características, y k y k'
por lo tanto, y vamos a aplicar el orden sobre la K y la K', ¿vale? Tenemos que, debido a que los naturales están totalmente ordenados, se va a dar alguna de las dos posibilidades, ya sea que K sea menor o igual que K' o que K' sea menor que K, ¿vale? Bueno, si nos vamos con el primer caso, con el K menor o igual que K', tendríamos 2K igual a N igual a 2K' más 1, pasamos el 2K del otro lado, ¿no? Y nos quedaría 0 es igual a 2K' más 1, es decir, esto de acá, menos 2K. Agrupamos y nos quedaría 2 por K' menos, K' menos K más 1, ¿vale? Pero esto sería un natural, ¿vale? Uno es más grande que otro, eso sigue siendo natural. Esto sería en total natural y estamos sumándole 1, es decir, estaríamos llegando a que el 0 es el sucesor de algún número natural, cosa que no teníamos, ¿no? Debido a los axiomas de Peano. Y por el otro lado, pues la otra contradicción va a ser muy similar, ¿no? Si tenemos que K' es menor que K, entonces, haciendo lo mismo, solamente que ahora el 2K' más 1 lo pasamos del otro lado, tendríamos que 2 por K menos K' menos 1 es igual a 0. Pero ¿cuál es el problema? Que esto es mayor que 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que K es mayor estricto que K'. Entonces, 2 por K menos K' tiene que ser mayor, sí, sería mayor o igual, no, sería mayor estricto, por como lo estamos trabajando, que 2 por 1, ¿no? Y 2 por 1 menos 1, pues es un número más grande que 0, pero aquí estamos llegando a que esto es igual a 0, ¿no? Entonces ahí está nuestra contradicción, ¿vale? Y bueno, ahí ténganlo presente. Y ahora sí, vamos a demostrar la primera parte, es decir, que se cumple una propiedad o que se cumple la otra, ¿vale? Y esto pues, sirve también para que vuelvan a ver las pruebas por inducción. ¿Qué era probar por inducción? Probar por inducción era verificarlo para el 0 y verificar que si se cumple para n, entonces se cumple para el sucesor de n, que el sucesor de n ya habíamos visto que era lo mismo que sumar 1, ¿no? Entonces, bueno, con base en eso, para el caso n igual a 0, pues el resultado es inmediato, porque en específico la que se cumple es que el 0 es par, porque 0 es igual a 2 por 0, ¿no? Entonces, tenemos que cumple la primera parte, entonces para el 0 queda verificada, ¿no? De esta forma, supongamos el resultado cierto para n, es decir, que ya tenemos que 2k es igual a n, o 2k más 1 es igual a n para alguna k en los naturales. De esta forma, vámonos con los dos casos y vamos a ver que también se cumple la misma propiedad para el sucesor. Si tenemos que 2k es igual a n, entonces 2k más 1 es igual a n más 1, es decir, se cumple esto de acá. Y si en cambio tuviéramos que 2k más 1 es igual a n, vamos a ver qué pasa. En primer lugar tenemos que 2 por k más 1 es igual a 2k más 2 por distributividad, y esto es igual a 2k más 1, que esto es n, más 1, ¿no? Es decir, n más 1. Es decir, justamente está cumpliendo esto, el sucesor. Es decir, en efecto, cumple una o cumple la otra, ¿no? De la inducción, pues ya deducimos el resultado, ¿vale? Entonces, bueno, última proposición que va a ser auxiliar. N es par, sí, solamente sí, n al cuadrado es par. Vamos con la primera parte. Si tenemos que n es par, recuerden que exista uno, todo eso de ahí. Entonces tendríamos que n sería igual a 2k para alguna k en los naturales. Luego n al cuadrado sería igual a 2k al cuadrado. Y eso nos da 4k al cuadrado. Elevamos cada uno de estos al cuadrado y esto sería 2 por 2. Y esto sería 2 por 2k cuadrada. Es decir, en efecto, n al cuadrado es par. Y luego para el regreso, tendremos que demostrar que si n al cuadrado es par, entonces n es par. Es más fácil hacerlo por contrapositiva, que si n no es par, entonces n al cuadrado tampoco es par. Pero, ¿qué sería que no fuera par? Debido a la propiedad de arriba, sería que no se cumple esta, y entonces se cumple la otra, ¿vale? Es decir, tendríamos que n sería igual a 2k más 1 para alguna k en los naturales. Luego 2k más 1 al cuadrado, aquí ya aplico propiedades de cómo se eleva al cuadrado cualquier binomio. Esto sería 2k más 1 por 2k más 1 y esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, nada más que con el segundo es 1, más el cuadrado del segundo, ¿no? 1 al cuadrado. ¿Okay? Y esto simplemente lo distribuyo a que me quede 2k por 2k más 1 más 1. Y estamos llegando, en efecto, a que cumple esta propiedad, el cuadrado. Entonces, por lo tanto, no es par.
Es decir, si n no es par, entonces el n al cuadrado tampoco es par, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos el sí y solo sí. ¿Vale? Espero que quede claro. Y ahora sí, vamos a la propiedad importante que seguramente va a recibir, de ella va a recibir el nombre de este video. ¿Vale? ¿Cuál es la propiedad? Que no existe una x en los racionales tal que x al cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, si tuviéramos alguna x que cumple que x al cuadrado es igual a 2, esa x no sería racional, esa x sería irracional. Probablemente este fue el primer número racional que se encontró. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos por contradicción. Supongamos que existe una x en los racionales, tal que x al cuadrado es igual a 2. Y para esto, pues observemos que la x tiene que ser distinta de 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si x es igual a 0, entonces 0 por 0 es 0, no es 2, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos eso. Y de esta forma, vamos a checar algo en específico sobre lo que voy a trabajar. Si x no me perteneciera a los racionales positivos, ya lo habíamos visto, eso me quiere decir que menos x está en los racionales positivos. Y luego, ¿eso para qué me sirve? Porque tendríamos que menos x al cuadrado es igual a menos x por menos por menos más. Esto es x por x, esto es x al cuadrado, esto es igual a 2. ¿A qué acabamos de llegar? A que existiría una y en los racionales positivos, tal que y al cuadrado sería igual a 2. Sea y igual a m sobre n, con m y n entero positivo, eso es por definición que y pertenezca a los racionales positivos. Y bueno, es la tal que y al cuadrado es igual a 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que no nos tomemos la fracción con representantes mínimos, ¿vale? Es decir, no nos tomemos la versión de la fracción que sea irreducible. Por ejemplo, no es el caso, pero imaginémonos que es un medio. El número que elevado al cuadrado fuera igual a 2, ¿no? Les digo, no es el caso, pero imaginémonos que fuera el caso. Puede ser que la fracción que nos estemos tomando sea 5 décimos. Y eso no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque 5 décimos la podemos reducir a un medio. ¿Cómo sabemos esto? Regla de 3, 1 por 10 es igual a 2 por 5, ¿no? Lo que estamos haciendo es tomarnos la fracción con representantes mínimos, es decir, la irreducible, ¿no? Esto de lo del irreducible tiene muchos sentidos y sobre todo si tienen el interés de cómo se le puede hacer para encontrar la fracción irreducible, eso es algo de teoría de números y sobre todo el desarrollo en números primos. Y todo eso se sustenta pues en ir quitando todas las cosas que tengan en común el numerador y el denominador en multiplicarse, ¿no? Aquí lo vemos, justamente tenemos que un medio sería la versión más pequeña, o sea, con sus representantes más pequeños. Y tendríamos que eso es igual a... O sea, tenemos todas estas equivalencias en igualdades. Y chequen que en todas esas lo que hacemos es poder cancelar las cosas que tienen en común, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a atender mucho con eso, pero tengan presente que así es como se le hace para conseguir la fracción irreducible. Formalmente, ¿cómo podemos saber que existe? Pues vamos a verlo, ¿no? Y es utilizando el principio del buen orden. Sea B el conjunto de los P's en los enteros positivos, tal que existe alguna Q, de tal forma que P sobre Q es igual a M sobre N. Recuerden, M sobre N es nuestra Y, tal que Y al cuadrado es igual a 2. ¿Qué tenemos? ¿Qué esa B es distinta al vacío? Pues M pertenece a B, ¿no? Porque M sobre N es igual a M sobre N, ¿no? Luego, pues por el principio del buen orden, tiene que existir alguna P en B que sea el mínimo de B, ¿vale? Y pues de esta forma, sea con los enteros positivos, tal que P sobre Q es igual a M sobre N. Sabemos que existe dicha Q porque la P es un elemento de B, entonces tiene que existir una Q con esa propiedad, ¿no? ¿Vale? Así no estamos tomando la versión con sus representantes más pequeños, ¿no? Si tuviéramos que P sobre Q al cuadrado es igual a 2, ya sabemos, esto es porque P sobre Q es igual a M sobre N, entonces tendríamos que P al cuadrado sobre Q al cuadrado es igual a 2, ya lo habíamos visto. Y entonces tendríamos que P al cuadrado es igual a 2 por Q al cuadrado. Y luego tenemos entonces que P al cuadrado es par, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que P es par, ¿no? Entonces, como P es par, tiene que existir alguna R, de tal forma que 2R al cuadrado es igual a 2Q al cuadrado. Desarrollo esto y tendría que 4R al cuadrado es igual a 2Q al cuadrado. Y luego, ¿qué hacemos? Pasamos dividiendo el 2 y nos queda que 2R al cuadrado es igual a Q al cuadrado. Entonces tenemos también que Q es par
Y entonces tenemos que Q es igual a 2 sobre S para alguna S en los enteros positivos. En este caso es en los enteros positivos porque, pues si fuera 0, o sea, es decir, la otra opción para que no fuera entero positivo, pues llegaríamos a que todo desde el principio era 0, pero no tenemos ese caso, ¿vale? Y entonces a partir de aquí quiero que noten lo siguiente. Tenemos que R sobre S es igual a 2R sobre 2S y esto es igual a P sobre Q. Pero ¿qué tendríamos entonces? Que encontramos que la R es más pequeña, estrictamente, que la P. Es decir, la P no era la más pequeña. Tal que cumplía que esto fuera igual a M sobre N, ¿no? Esa es nuestra contradicción. Y a partir de la contradicción, deducimos el resultado, ¿vale? No existe una X en los racionales tal que X al cuadrado es igual a 2. Y esto nos va a servir para llegar a la negación de lo que había comentado al principio, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Los veo en el siguiente.